Tengo que escuchar a quién, la voluntad de Dios. Y es lo que hoy he hecho, porque he aprendido que si yo no hago la voluntad de Dios, yo nada estoy haciendo. Y me decía mi esposo, quédese, su mamá está enferma, y algo me decía, no, aquí te vas a quedar. Cuando a mí me da reto, no le voy a contar la experiencia que tuve. Yo siempre oro 2, 3, 4. Nunca me gusta orar, fíjense, de las 5 en adelante, porque siento que ya es de día y no me gusta más solo, más secreto, más silencio con Dios. Dije, no voy a orar. Pasó las 3 de la alarma de las 3 de la mañana. A las 5 me levanté a hacer facha y fui al servicio. Dije, me voy a quedar orando. No puede ser que me gane Satanás, que me quitó mi horario de orar. Voy a hacerlo. En ese momento un mensaje me dice mi hermana, Kelly, necesito que ores por mi niña, no puede orinar. Tiene 3 días que no orina. 3 días, la niña chiquita, la gatita. Hermanito, dije, me necesitaban aquí tarde. Y comienzo a orar, mira, hermano. Fue una experiencia tan linda que comencé a orar. Cuando ya llevaba 40 minutos orando, me voy a hacer una página y se cae de la cama. Hermanito, y se enoja mi esposo y se molesta. Siempre se me ha caído. Pero Satanás va a buscarte, dejarte hacer lo que Dios le agrada. Y dije, no importa, me volví a arrodillar delante de Dios. Ese fue el único día que yo he pasado con una ansiedad de orar y quiero orar. Eran las 8, el pastor sacó el carro y sentí de nuevo irme a mostrar. Miren que Satanás es astuto, por eso usted tiene que hacer la voluntad del Padre, para que cuando lleguen aquellos aguijones, aquellas tribulaciones, usted esté preparado. Eran 8 y me volví a arrodillar a orar y le dije, Señor, aquí estoy. Y es que sentía la presencia y yo me puse a lavar, yo me puse a cocinar y era una ansiedad de orar que yo no podía dejar de orar. Y ya decía yo, ya cara que, y no podía. Cuando incluso le doy la pacha a la iglesia y me levanto de la silla, siento un dolorcito chiquito, pero pequeño. Resistí. Cuando llego a la lavadora, siento que el dolor me hace. Y yo dije, qué raro, nunca en mi vida padezco la espalda de la columna. Y me arreglé, llegué a lograr al pantera, ya le decimos pan, y me detuve, y dije, Satanás, ¿estás enojado? Porque he pasado orando, sí, estás enojado, más decía yo, pero no, Dios me va a sanar. Le doy una cosa, tuve hacia allá, sentí que ya no podía hablar, y me desmayé. Ay, Señor, yo le digo a mi esposo, ¿quién me trajo para la silla? Entonces me decía yo, y solo recuerdo que cuando yo me desmayé, yo iba caminando, y de repente sentí que me decía así, era mi esposo me estaba despertando, y yo iba caminando, ¿sabes para dónde? Me decía mi esposo, no iba para el infierno. No, solo recuerdo. Pero esto es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que yo les quiero enseñar esta noche? Que nosotros aprendamos cuál es la voluntad perfecta de Dios. Uno, Dios quiere guiarte tu vida. Dios quiere que tú le des el timón a Él y no tú. Tú no puedes conducir tu vida a tu manera. Tú no puedes andar a tu manera delante de Dios. Tú tienes que darle el timón a Dios y decirle, aquí estoy, Señor, voy a hacer tu voluntad, pero tú me vas a dirigir. Por este camino voy, pero tú me vas a dirigir. Tú vas a ser mi conductor. Y muchas veces hacemos lo contrario nosotros. Queremos lo que nos parece. Queremos lo que nos agrada. Es porque yo aquí me siento bien y aquí estoy tranquila. No, pero la voluntad de Dios no es esta que esté sentada. La voluntad es que me levante. La voluntad es que avance. No es nuestra voluntad. Es la voluntad del Padre que usted tiene que hacer. Ya no dependan de usted misma. Ya no digan, no, es que una vez al culto voy a ir una vez a la semana. ¿Cuál voluntad está haciendo? ¿La suya o la de Dios? No, es que un ayuno al mes. ¿Cuál está haciendo? ¿La voluntad de Dios o la suya? No, es que 5 minutos nada más para levantarme. ¿Cuál voluntad estás haciendo? ¿Por qué dice el salmista David, Señor, enséñame a hacer tu voluntad? Y cuando usted aprende a hacer la voluntad de Dios, usted practica lo que la palabra de Dios dice. No dejemos hacer la voluntad a nuestra manera. Porque si yo he querido, me quedo en Nicaragua. Estuviera con mi mamá. Pero ¿qué hice? Hice que Dios me enseñe su voluntad. Porque yo le dije, Señor, yo te debo de poner a ti por primer lugar. Porque quedarme en Nicaragua, quedarme con mi mamá, estar tranquila, ¿usted cree que es bonito? Pero no dejé de hacer la voluntad ni la del pastor. Porque yo sé mis compromisos que tengo delante de Dios. Y cada vez que yo me arrodillo en mis madrugadas, le digo, Señor, aquí estoy, heme aquí, cámbiame, transfórmame, renuévame.
perfecciones todos los días. Otro punto importante, seamos personas obedientes delante de Dios. A veces muchos detalles chiquitos los miramos tan insignificantes. No lo voy a hacer caso, no lo voy a ignorar. Pero eso Dios te lo está viendo si estás haciendo la voluntad de Él. Yo les pregunto algo, cuando nosotros no estamos, ustedes vienen a la iglesia, no me contesten. Cuando usted hace la voluntad de Dios, esté o yo, cuando usted pastor, usted viene, porque usted sabe que usted quien anda haciendo es a Cristo, amén. Cuando yo no esté y el pastor, usted venga, quien tiene el deseo de venir, dígale, Manolito, tita, préstame la llave. Quiero irme a meter con Dios. Y eso es practicar la voluntad de Dios. No, pero si no hay ningún problema, nadie se aparece. Enséñanos a hacer tu voluntad, hablaba el salmista. Él está diciendo, enséñame, Señor. Y es lo que nosotros debemos de aprender. Pero muchas veces lo sabemos, lo reconocemos, pero no lo ponemos por obra. Amén. Si oyeres la voz de Dios, nuestras vidas fueran diferentes. Si tú dejaras que el Espíritu Santo te guiara, tu vida marcara diferente, tu familia marcara diferente. Pero no, es que queremos lo que yo quiero, es que yo me siento bien así, y así, así. Y cuando Cristo venga, y así voy a estar. No, si oyeres la voz de Dios, fuéramos personas diferentes, transformadas, renovadas en el Espíritu. Amén. Otro punto importante, si amas a Dios, debe de poner por obra guiando cada uno de sus mandamientos. Pongamos por obra los mandamientos que Cristo nos habla. ¿Y cuáles son los mandamientos? ¿Amarás a quién? A tu amigo, a tu enemigo. ¿A quién? ¿Amarás a Dios sobre qué? Sobre todas las cosas. Y yo me hago una pregunta, ¿dónde está la iglesia de esperanza el día de hoy? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Será que yo llegue a darle a una hermana ahorita de repente y darle en algo que tal vez no podía dejar por venirse a la iglesia? Porque muchas veces, mira hermano, por eso les decía, yo dejé de hacer lo que el pastor me dijo. Y dejé, incluso mi mamá llamó a mi hermana y dice, fíjate que mi mamá dijo que no te quisiste quedar. No importa, dije yo tengo compromiso con el Padre. Porque yo le dije, Señor, yo quiero meterme esta semana antes que se termine el 2023. Quiero estar en sacrificio delante tuyo. Y me vine por eso. No importa que esté tomando esas pastillas, pero yo me vine con ese deseo. Y no puede ser que el año 2023 y yo ni un ayuno he hecho estos días. No, voy de nuevo. Vengo ahora en mis madrugadas. Allá donde mi mamá no sé por qué se le hace tan difícil. Y aquí no, tras la primera pacha voy de rodillas. Porque he dicho ya no más, Kaylin, ya no más. Debe de cambiar, debe de dejar aquello, debe de seguir, debe de avanzar. Iglesia, antes, esperanza, avancemos, crezcamos cada día más. Nosotros podemos tener años sirviéndole a Dios, pero si seguimos siendo la misma persona, nada hemos cambiado, hermano. Cuando usted viene a los pies de Cristo, dice que es nueva o sigue siendo la misma. Pero a veces, mira, esas malas mañas no las hemos dejado. Gloria a Dios, aleluya. No hemos dejado esas malas mañas. Y si usted me pregunta, pero yo no tengo malas mañas. Yo creo que si nos hacemos una encuesta, todito tenemos un detalle. Porque así estamos. Para cambiar, para transformarse. Pero a veces en vez de quitar un detalle, le vamos aumentando. Y cuando percate la persona, en vez de ir cambiando, se va descomponiendo. Amén. Necesitamos tener siempre esa convicción con Dios. Amén. Podemos tener años, como le decía, pero si nosotros no cambiamos, seguimos siendo las mismas criaturas del mundo. Hagamos la diferencia. Debe de ser diferente en todo lugar. Debe de marcar la diferencia en todo lugar. ¿Qué dice el Salmo 48? Que lo encuentre. Salmo 48. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Amén. Dice, no concedas, oh Jehová, tus deseos, no saques adelante tu pensamiento para que no se... Salmo 48. Aquí me sale, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, dice Dios mío, me ha agradado. Es el 48. El hacer tu voluntad, dice Dios mío, me ha agradado. Es lo que Dios le agrada, hermano.
vaya, escanéese usted ahorita rápidamente en su mente, diga qué es lo que no está dejando que usted haga la voluntad de Dios, qué le está impidiendo, para que usted haga la voluntad de Dios a como es, no como usted quiera, porque si yo quisiera hacer la voluntad como Dios quiere, creo que mejor me uno con los de afuera, porque yo tengo que ser diferente a los de afuera. Amén, amén. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. A Dios le agrada que la iglesia Oasis de Esperanza cada día sea diferente. Dios le agrada que cada día nuestras vidas se perfeccionen más con Él. Dejemos todo aquello que a Dios no le agrada. Si usted me pregunta y me dice, pero es que yo estoy bien. Sí, claro, está bien. Pero ¿cómo estaré delante de Dios que tenga un escáner y te diga? ¿Cómo que te diga algo todavía no estás preparado para ir al cielo? ¿Y usted cree que está bien? No, hermanos, por eso usted debe de reconocerse cómo está su vida delante de Dios, cómo le está agradando a Dios. Amén, y a su nombre. Vamos al libro de Efesios 5:17. Dice el libro de Efesios 5:17: por tanto, no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No seas insensato ni sino entendido, dice. Y es cierto. A veces nos quieren decir cuál es nuestro error, cuál es, amén, gloria a Dios. ¿Qué cosa estás haciendo delante de Dios que a Él no le agrada? Hermano, ahorita que vino la hermana, yo creo que Dios nos dio una pasada cada quien, ¿verdad? Amén. No, va que no hubo a nadie que Dios le habló solo maravilla, va que le pegó su soltadita, o alguien le dijo solo maravilla, porque yo cada que oran por mí me pegan mi soltadita, y yo le digo gracias, Señor, porque significa que tú quieres que yo cambie para poder ser salvado, para poder seguir haciendo la voluntad de Dios. Pero que cada quien Dios nos da una raspadita, porque Él necesita que tú cambies, porque Él necesita que tú seas una nueva persona. Amén. Él necesita que hagas cada día la voluntad de Dios. A su nombre. Él dice, entender es reconocer que Dios es nuestra vida que nos puede cambiar. Tenemos que entender y reconocer que le fallamos a Dios, que estamos haciendo que a Dios no le agrada, y es lo que nosotros debemos de cambiar. Cambie usted, cambie yo, cambie el pastor, todos debemos de cambiar para ser como a Dios le agrada, para agradar a Dios verdaderamente como Él me pide en su palabra. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y yo recuerdo una vez esta misma historia que parecida me sucedió ahorita que venía para acá a Honduras. Recuerdo cuando yo salí de la iglesia, que ya me habían dicho que iba de viaje, me decía mi mamá, hija, quédate, date más días, porque mira, ya te vas largo, te vas a ir. Yo recuerdo que yo le dije así a mi mamá, mamá, yo me voy a ir de la iglesia Cristo viene, sí me voy a ir, le dije yo, pero usted la voy a seguir viendo donde Dios me quiera que esté. Y la iglesia Cristo viene jamás la voy a volver a ver. Y dicho y cierto, ese pastor nos cerraba las puertas porque la iglesia mucho nos quería. Y ahorita que vine para acá, me sucedió lo mismo. Ella quería que yo me quedara. Yo dije, no, tengo que ir a hacer la voluntad de Dios. Tengo que ir a hacer lo que Dios me ha dado, aunque me cueste. Hermano, no es que yo no los quiera a ustedes porque no me quería venir para acá. No, absolutamente no es eso. Lo que a mí me afligía, gracias a Dios, he mejorado, es la distancia en mi familia. Eso nada más. Porque amo mi familia. Eso, pero no es porque ustedes no los quieran, porque los hondureños son malos. No, siento que estoy demasiado distanciada. Eso, ese amor de familia. Pero aquí estoy, porque tengo que hacer la voluntad de Dios, aunque me duela, aunque me parte el corazón, aunque mi madre se quedó enferma. Yo dije, no, me tengo que ir para Honduras a predicar la palabra, porque el compromiso no es con el hombre, el compromiso que yo hago es con Dios. Y Dios ha sido bueno. Por eso yo no puedo fallarle al Señor. Por eso yo no puedo traicionar al Señor. Yo recuerdo muy bien esta sierva que vino a predicar allá en Nicaragua me dijo, es tiempo que vuelvas a levantar
transfórmame. Y recuerden siempre esta frase de mí cuando yo no sé quién Honduras. Prefiero sufrir en la tierra, pero no sufrir por las eternidades en el infierno. Por esa razón es que estoy aquí. Por esa razón es que estoy aquí sirviendo, amando la palabra del Señor. Dios ha sido bueno. Y cuando yo me levanto, cuando la hermana esa me da esa palabra, digo, hija, necesito que vuelvas a comunicarte con Dios, porque tus hermanos necesitan palabra de ti. Y digo yo, de mí, soy la menor, ¿qué vas a necesitar? Y yo me hacía muchas preguntas. Cuando yo comienzo a levantarme de nuevo a orar, recuerdo que mi hermana me escribe en la madrugada, porque ella trabaja de noche, y me dice, Lizzy, porque eso me dice Lizzy, necesito que ores por mí. Allí estaba, necesitaba de mí. Amén. Y yo como muy valiente, acostado en la cama, como muy fresca, haciendo mi voluntad, durmiendo las más de las 12 horas, más sabe cuándo. Y más Dios sabía que a través de mi oración había mucha necesidad allá. Y recuerdo, nunca se me va a olvidar, y me dijo, Lizzy, necesito que ores por mí. Absolutamente nadie sabe lo que estoy pasando, solo yo y mi madre. Quiere decir, dije yo, que era cierto lo que aquella sierva me dijo, que necesitaba volver al redil del Señor. Es por eso que hoy le digo, haga la voluntad de Dios, para que cuando usted tenga el problema, cuando usted tenga la circunstancia, Dios obra en usted, pero no haga lo que a usted le parece. Marque la diferencia, siga diferente. Este año 2024, deje la pereza, deje el desánimo, deje la habladuría, deje de comentar. Mejor diga, Señor, perdóname, porque muchas veces tenemos ese grave error, que andamos aquí, ¿y usted qué? ¿Cómo es usted delante de Dios? ¿Ya está perfeccionado para que mire lo de afuera? Perfecciónese usted primero, purifíquese usted primero, para que usted pueda ir donde la hermana Tita, hija, te ama, Cristo te ama. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense que a veces cargamos más con los de afuera que con nosotros, porque hemos dejado de hacer la voluntad de Dios, porque queremos, es que así se va a hacer, es que yo quiero esto, no. ¿Qué es eso? ¿A quién le sirves? ¿A quién le tienes que agradar? Es a Dios. ¿Cuál voluntad es la que tienes que hacer? ¿La tuya o la de Dios? Es la de Dios. Así que el día que usted hoy en delante de 2024 me levanto con nuevas fuerzas. 2024 yo voy a hacer Kaylin diferente. Si antes oraba 1 hora, voy con 1:30. Si antes ayunaba 1 vez al mes, 1 vez al mes, hoy voy con 2. Tienes que ir cambiando, tienes que ir haciendo la voluntad de Dios. Hermano, el bien no es para mí, el bien es para usted, porque cuando Cristo venga, ¿cómo lo va a encontrar? ¿Cómo? Vacío, desarmado. Eso es lo que a Dios no le agrada. Por eso cada tiempo que usted tiene con Dios, dígale, Señor, cámbiame a mi voluntad. No quiero hacer lo que no quiero hacer lo que yo me parezca. Señor, haz lo que a ti te agrada. Otro punto importante: jamás llegarás a ser un cristiano fructífero. ¿Cómo es la palabra? Eso. Si no pasas el tiempo con Él, si no te relacionas con Él, ni hablas con Él, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me va a dar alguien que aquí ni hora ni luna? Más bien me va a empeorar. Porque si no habla con Dios, si no conversa con Dios, ¿qué me va a dar a mí? Lo contamina. Más bien vienen más palabras de desánimo. Pero cuando tú te sientas a hablar con Dios y tienes mucho tiempo de hablar con Él, y se te acerca el hermano y te dice, hermano, estoy pasando este problema, tú tienes que dar. Porque ¿con quién conversaste primero? Fue con Dios. Pero a veces estamos lo contrario. Solo pasamos así y nada con Dios. No estamos dando. Por eso muchas veces, cuando nosotros aconsejamos, hay personas, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Cuando ustedes aconsejan, hay personas que no cambian, porque su consejo no trae nada, va vacío. Porque si usted no habla con Dios y se relaciona con Dios, ¿qué va a dar? Pero se ha fijado que a veces viene otro consejo de otra persona, pero como ese consejo va lleno de Dios, porque tú ya hablaste con Dios, ya Dios te dio a ti, entonces tú puedes compartir, ¿verdad? ¿Verdad que ese consejo te cambia y te pone a pensar, si es cierto lo que dijo el hermano?
con Él, si no te comunicas con Él, díganme con sinceridad quiénes están orando en la madrugada. Levanten la mano, sin mentir. Amén. Estoy orando, pero estaba orando, pero ahorita le estoy haciendo 1 hora a la hora. Amén. Solo Chávez, el pastor no levanta la mano. Adelante. Pastora, una pregunta. Yo he empezado en la escuela todos los días de la semana en mi casa. Yo no sé si estará bien así. Está bien. Lo importante es que usted, lo importante es que usted lo haga, hermana Sonia. Lo importante es que usted y yo lo haga. Qué lindo que me den un día, vaya hermana pastora, préstame la llave. ¿Y qué va a hacer? Voy a orar. Significa que necesitas hacer la voluntad de Dios. Necesitamos, iglesia, este año 2024 ser mejor. Amén. Amén. Necesitamos dejar ese viejo hombre que nos atormenta, dejar eso que a Dios no le agrada, dejar cosas que a Dios no le están agradando de ti, en acciones, en hechos, en todo. Necesitamos cambiar. ¿Qué necesitamos hacer? La voluntad de Dios. Cuando usted hace la voluntad de Dios, Dios obra en su familia, Dios obra en su vida, porque usted está haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Qué le parece si yo me hubiese quedado en Nicaragua? Imagínense que me hubiera enfermado más. No dije, yo quiero ir. Y venía hasta mi hermana Sonia, la hermana Sonia, quiero salir de mi predica, le dije. Porque yo sabía que cuando me dio ese dolor, yo le dije, Señor, yo voy a predicar tu palabra. Porque quiero ser más tu voluntad que la mía. Iglesia, base de esperanza, cambiemos. Que este año 2024 usted mire, nada lo detenga. Muchas veces usted, como le dije, va a dejar de oír la voz de su esposo, va a dejar de oír la voz de su mamá, va a dejar de oír la voz de la gente. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Cierto? Cuando yo estaba en la otra iglesia, el pastor me decía, pero vámonos un poquito más tarde. No, necesito estar antes de las 5 en el culto, porque yo era trabajar con los jóvenes, amo trabajar con los jóvenes. Y entonces, ahí estaba, dejaba a mi mami todavía. Uy, ¿por qué te vas rápido? ¿Para qué no? Yo necesito estar en el culto, porque yo quiero más hacer la voluntad de Dios. Hermano, si usted se pone a reflexionar y usted dice, ¿qué es lo que me está alejando de Dios? O cómo podríamos decir, ¿qué es lo que a mí me está atormentando para que yo no haga la voluntad de Dios? Evalúese. Pero no solo se evalúe, ni lo escribe en un cuaderno, también cámbielo, transfórmelo. Amén. Entonces necesitamos hacer más la voluntad de Dios. Cuando usted ve la voluntad de Dios, ya ni le va a cuestionar a Dios para que le conteste sus peticiones, porque Él ya se la va a obrar. Entonces yo me siento contenta porque estoy aquí. Me siento contenta porque Dios hizo grandes cosas en mi vida. Así que necesitamos cada día hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el pastor y 7 conmigo. Los que escuchamos esta palabra, vamos a ver si cayó algún fruto en nuestra vida y vamos a ser diferentes. Amén.